Hola, esta vez vamos a hablar sobre las cavidades de acceso mínimamente invasivas y su influencia en la capacidad de preparación y obturación del conducto radicular, la limpieza de la cámara pulpar y la resistencia a la fractura de incisivos mandibulares. Sus autoras principales son la doctora Gabriela Robert, que es endodoncista, magíster en odontología, especialista en implantología y se encuentra haciendo el doctorado en odontología. Tiene un H-Index de 3 con 6 documentos publicados y 67 citaciones hasta el momento. Por otro lado, la doctora Tejera, endodoncista con maestría y doctorado en odontología, es docente con un H-Index de 14, 40 documentos publicados y 554 citaciones. Las dos se encuentran afiliadas actualmente a la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Sabemos que la preparación de las cavidades de acceso es un paso muy importante del tratamiento endodóntico. Según varios autores, un acceso adecuado debe permitir la eliminación de todos los restos de tejido pulpar, facilitar la detección de orificios del conducto radicular, debe ser la puerta de entrada para los agentes irrigantes y debe ayudar a mejorar la efectividad de la instrumentación para evitar accidentes. Las cavidades tradicionales se ubican estratégicamente más o menos sobre el cíngulo, no solo por razones estéticas, sino porque es la distancia más corta a la cámara pulpar y además se puede obtener un acceso en línea recta al foramen o a la primera curvatura radicular. Sin embargo, se debe eliminar cierta cantidad de dentina sana, lo que podría reducir la resistencia a la fractura en dicho diente. A partir de esto, se ha sugerido que las cavidades endodónticas mínimamente invasivas maximizan la preservación del tejido dental y adicional en los dientes anteriores facilitan la visibilidad y proporcionan un acceso en línea recta al conducto radicular. Y aunque en los dientes posteriores varios estudios han demostrado que no hay diferencia significativa en la preservación de la resistencia a la fractura, aún se sabe poco de esto en los dientes anteriores. Por otro lado, los procedimientos de limpieza, modelado y desinfección de los conductos radiculares de forma avalada plantean un desafío clínico significativo. De hecho, varios autores han reportado que los sistemas de instrumentación del conducto radicular pueden actuar mecánicamente solo en el cuerpo central de la luz del conducto, dejando intactas varias áreas del conducto radicular. Por eso es que las casas comerciales vienen desarrollando e introduciendo diseños innovadores para solventar esta necesidad, como por ejemplo el sistema TrueShape 3D Conforming Files de Display. Este es un sistema rotatorio de NITI con tratamiento térmico y una característica forma de S a lo largo del polvo de la lima. Tiene una punta no cortante y viene en tamaños 20, 25, 30 y 40 con una conicidad regresiva del 6%, y el fabricante nos indica que este sistema promueve una mayor conservación de la dentina durante la conformación del canal, manteniendo la integridad de la estructura radicular, lo cual apoya Bartoluzzi en un estudio realizado en el 2015, aunque también se encuentran estudios con resultados controvertidos informando que no hay superioridad de este sistema versus los rotatorios convencionales. Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este estudio fue evaluar la influencia de las cavidades endodónticas mínimamente invasivas ubicadas en la región incisal de los incisivos inferiores sobre la capacidad de preparación y obturación de los conductos radiculares y la eliminación de los restos de material de obturación de las cámaras pulpares y su resistencia a la fractura después de la preparación del conducto con TrueShape 3D o el sistema rotatorio convencional NITI M2. Las cavidades endodónticas tradicionales se utilizaron como técnica de referencia para la comparación. La hipótesis nula probada fue que el tipo de cavidad endodóntica no influiría en ninguno de los resultados investigados independientemente del sistema de instrumentación utilizado. Se preseleccionaron mediante radiografías periapicales un total de 70 incisivos mandibulares extraídos que tuvieran ápices completamente formados y coronas intactas. Se seleccionaron los que tuvieran raíz recta y dimensiones generales similares, tanto de longitud como de cámara pulpar, por medio de un escaneo con microCT para formar 4 grupos de dientes lo más homogéneos posibles, asignados al azar a un protocolo diferente, mezclando tipos de cavidad y sistemas de preparación. Todos los procesos se hicieron bajo microscopio y las cavidades tradicionales se realizaron como reporta la literatura y las mínimamente invasivas se realizaron sobre la cara incisal sin extenderlas. Se exploraron los conductos con lima K10, la preparación del canal se realizó de acuerdo a las especificaciones y secuencias de las casas comerciales con el protocolo de irrigación vigente, es decir, con hipoclorito de sodio y ETA. Luego se volvieron a escanear y a reconstruir las imágenes como en el proceso de selección y de allí se determinaron el área del canal instrumentado, se hizo la cuantificación de los desechos de tejido duro acumulados, el porcentaje del volumen total del conducto radicular después de la instrumentación para cada muestra, el volumen de dentina extraído y el transporte del canal y la relación de centrado medidos a 3, 5 y 7 milímetros del ápice. Para el proceso de obturación se utilizó la técnica de cono único y condensación vertical en caliente con cemento sellador AH+ y conos 3006. Adicional, se realizó la limpieza de la cámara pulpar con explorador endodóntico y alcohol al 70% con un cepillo. Se selló la cavidad con bolitas de algodón y cemento temporal. Se almacenaron las muestras en un ambiente que simulaba la cavidad oral por una semana. Luego de eso se volvieron a escanear las muestras para evaluar la calidad de la obturación, analizando la cantidad de vacíos por milímetro cúbico.
El siguiente paso fue restaurar las cavidades con una combinación de resina fluida Filtec Bulk Fill y Filtec Z350 XT. Se montaron las muestras en un cilindro personalizado en donde se simuló una relación oclusal clase 1 a 135 grados de inclinación y las superficies incisales recibieron una carga con fuerza de compresión continua con una cruceta cilíndrica a 1 milímetro por minuto a la -1 hasta que ocurrió la falla, y esto fue expresado en newtons. Para el análisis estadístico se aplicaron ANOVA de una vía, Shapiro-Wilk, análisis de variancia de 2 vías y Bonferroni test. En la tabla 1 se muestra que no se observaron diferencias significativas en la comparación entre los resultados del área del conducto sin tocar y el porcentaje de residuos de tejido duro acumulados después de la preparación del conducto radicular en todos los grupos. La tabla 2 representa los valores de la razón de transporte y centrado. No hubo ninguna diferencia significativa entre los grupos. En esta figura podemos ver la anatomía superpuesta de los conductos antes y después de la cavidad y preparación de las muestras en color verde y rojo respectivamente. La tabla 3 en la primera columna y en el esquema nos muestran la calidad de las obturaciones. Los grupos de las cavidades mínimamente invasivas tuvieron significativamente más vacíos que los grupos de cavidad tradicional. En la segunda columna se muestra que no se observaron diferencias significativas con respecto al porcentaje de restos de obturación radicular en la cámara pulpar después de los procedimientos de limpieza en todos los grupos. Y en la tercera columna se refleja que los valores medios de la carga a la fractura no fueron significativamente diferentes entre todos los grupos. El concepto de las cavidades mínimamente invasivas es la mínima remoción de tejido dental con el fin de preservar la resistencia a la fractura. Sin embargo, se encuentran estudios contradictorios relacionados o con el aumento de la misma o con la no superioridad versus las cavidades tradicionales. Los parámetros esenciales evaluados en este estudio siguen siendo limitados. Aquí se usaron dientes anteroinferiores, dado el desafío que representan en la consulta endodóntica por la forma ovalada de sus conductos. Las microcavidades no afectaron los resultados de la preparación del conducto radicular, como volumen y área del conducto radicular, áreas del conducto no instrumentado, transporte del conducto, capacidad de centrado, restos de tejido duro acumulados y resistencia a la fractura, independientemente del sistema de preparación utilizado. También se observó que las microcavidades sí afectaron negativamente la calidad de la obturación, lo que podría influir en el pronóstico del tratamiento. Se rechazó entonces la hipótesis nula. Las cavidades conservadoras dificultan la inserción profunda de los termocompactadores. Este procedimiento es fundamental para la correcta compactación de la gutapercha, sobre todo en este tipo de dientes. No se observaron tampoco diferencias con respecto a los remanentes de material de obturación en la cámara pulpar. Todos estos resultados tienen su contraparte con los reportados por otros autores, pero esto se puede dar por la diferencia en las condiciones de cada estudio. Pero a pesar de esas discrepancias en las metodologías, la mayoría de ellos no reportaron resultados favorables asociados con las cavidades conservadoras, lo cual fue señalado en una revisión sistemática de estudios de laboratorio, lo que podría desalentar el uso de las mismas. Las cavidades endodónticas mínimamente invasivas ubicadas en la región incisal de los incisivos inferiores no interfirieron con la preparación del conducto radicular. Sin embargo, se asociaron con más vacíos en las obturaciones de los conductos. Además, no se asociaron con un aumento en la resistencia a la fractura. Por lo tanto, no hubo beneficio real asociado con este tipo de cavidad de acceso en estos dientes. En lo personal me gustó el artículo, fue sencillo de entender y creo que logra completamente su propósito. Con la tendencia actual de este tipo de cavidades buscando mayores beneficios, podemos comprometer seriamente el pronóstico de un diente. De igual manera, la indicación de estas cavidades es muy limitada y requiere de condiciones especiales que no todos los consultorios tienen disponible. Así que creo que hasta que no se desarrollen más bases para mejorar significativamente lo convencional, debemos seguir manejando las cavidades tradicionales. Hasta aquí el artículo de hoy. Muchas gracias por su atención.